Bien, para nosotros una fecha grande, inolvidable, gloriosa, fue la del 26 de julio del año 53. El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Y ahora vamos a la segunda parte del programa de hoy, que es la presentación del libro Guantánamo, las claves están en el pasado, por el abogado José Manuel Rivero Pérez, coordinador general territorial de Tesoro para África y Oriente Medio, coordinador general de la Red Social Integrada de Derechos Humanos y miembro de la Casa de los Pueblos. Él hará la presentación del libro de Roberto Domínguez Lima, que está aquí con nosotros. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Cuando Elsa me llamó para estar, la verdad que el reto que supuso para mí este acto, estar aquí, es un honor, es decir, en cierta medida es merecido, ¿no? Al lado de la cubanía, pues que esté Canarias, con tantas cosas en común, con tantas ideas en común, con tantas luchas y anhelos que también llevamos en solidaridad para un mundo mejor, para un socialismo, que como decía y dice Fidel, socialismo es humanidad. Y en Canarias, pues, muchos y muchas estamos en esa lucha y efectivamente, pues es un honor estar aquí. No sé cómo agradecerlo, no tengo palabras, pero quisiera expresar el sentimiento de agradecimiento. Presentar a Roberto me parece una pretenciosidad por parte de mía. Roberto Domínguez Lima lo debemos de conocer todos y todas, y lo conocemos. Hablar de la biografía de Roberto creo que sobra, pero sí de la obra de Roberto. La obra de Roberto, cuando yo conocí a Roberto hace aproximadamente 2 años, si mal no recuerdo, pues vimos las primeras palabras que intercambiamos ya con más permanencia en el diálogo, que había proyectos que uno tenía en la mente, pero que no se desarrollaban. Y él puso a disposición de este que les habla lo que es la plataforma ERME. Yo la desconocía. Los medios de comunicación aquí en Canarias es medios controlados fundamentalmente los oficiales por la oligarquía, por los grandes poderes económicos. Son para que tengan publicidad, opiniones, manifestaciones, etc. Estamos sometidos a una férrea censura. Y esta plataforma ERME, de la que Roberto, por su experiencia, por su conocimiento, por sus estudios, la ha puesto a disposición de la humanidad, porque esto ya es una plataforma internacional, universal, que ha puesto aquí en Canarias también la irradiación de esa batalla de las ideas. Es decir, sabemos los medios de comunicación que tenemos, no es solo criticar las noticias, la desinformación, la censura, sino también, como decía Fidel,
tenemos que también crear nuestros propios medios y está en nuestra responsabilidad crearlos para en esa batalla de las ideas hacer llegar a la opinión pública y vencer ahí en ese terreno de las ideas del socialismo, en definitiva. Guantánamo, las claves del pasado. El libro de Roberto, cuando lo presentó en la Casa Colón en marzo, me parece que fue. Aquí pues tengo evidentemente el libro, su dedicatoria. Al final me dijo: Pepe, debemos estudiar esto, no podemos dejar aguantarnos la situación jurídica, sobre todo jurídica, política por supuesto, de Guantánamo. Hay que estudiar, hay que ver la salida, hay que profundizar sobre este tema, ¿no? De Guantánamo, Cuba. Y fue un reto también. Lo leí, está todo subrayado, Roberto, con acotaciones. Y la verdad, la conclusión que yo saqué del libro de Roberto, que efectivamente es todo un ejemplo de síntesis, pero a su vez de compendio de lo que ha significado y significa Guantánamo, Caimanera, la ocupación militar estadounidense de ese trozo de Cuba por parte del imperialismo de los Estados Unidos. Y bueno, pues sí, empecé también en esa senda donde, partiendo de ese libro, donde efectivamente hay unas reflexiones de Fidel sobre Guantánamo que me ayudaron bastante. Y bueno, y una de las cosas que me llamó mucho la atención de este libro, Roberto, es que dice: yo nunca me referiré a los Estados Unidos como Norteamérica, porque Norteamérica no es solo los Estados Unidos, ahí está Canadá y está también México. Y siempre participé yo de esa opinión. Siempre fui reacio a cualquier escrito que hacía cuando me refería al monstruo, a las entrañas del monstruo. No hablar de Norteamérica o norteamericano, sino estadounidense. Y ahí digo, bueno, aquí hay, la verdad, ya un punto en común de dónde partir. Y he llegado, no quiero extenderme mucho, pero a la conclusión que yo he llegado es que todavía Cuba, el archipiélago cubano, está en un proceso de lograr su independencia completa. La verdadera independencia se inició, y esto es lo que me ha sugerido, y yo le pediría un poco a Roberto que se extendiera un poco más en el contenido de este libro, porque quizás me voy a extender más de lo que entiendo que por dónde debe, desde el plano jurídico-político, llevarse la lucha para que se reintegre en el territorio cubano. La verdadera independencia de Cuba, efectivamente, vamos a llamarlo así, es el 1 de enero de 1959. La revolución cubana empieza su andadura esa fecha con el derrocamiento de la dictadura pro-yanqui de Batista en Cuba y la asunción por parte del gobierno revolucionario, del directorio revolucionario cubano, del gobierno de Cuba. Y efectivamente es un pueblo que se ha autodeterminado. Es un pueblo que en
en base a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, efectivamente, con muchos sacrificios, con muchos altares, Fidel, ahí me acuerdo ahora del artículo de Fabián Escalante, Objetivo Fidel, donde Fidel ha sido objetivo de más de 600 veces de atentar contra su vida, de tentativas de asesinato, de magnicidio. Y no lo han logrado. Esta resistencia, indudablemente resistir, como decía también el presidente de la República, Juan Melín, española, resistir es vencer. Y efectivamente empieza a autodeterminarse el pueblo, empieza a crear las bases para la solidaridad internacional, internacionalismo solidario. Nunca se ha visto en esta humanidad ni en la historia de la humanidad el que ha hecho Cuba con los pueblos que sufren, con los pueblos oprimidos, con lo que pasa en las catástrofes y calamidades naturales, incluso artificiales, las provocadas por el ser humano. El principio de la autodeterminación, el buscar cada pueblo la vía y darse el autogobierno que considere conveniente en plena libertad. Pero al lado de ese principio está otro principio que es fundamental en la Carta de las Naciones Unidas, por supuesto, el de la paz, es fundamental, además en estos tiempos, ¿no? Donde incluso hasta el Papa Francisco, que no habla de las causas ni de los responsables, pero habla ya de se ha perdido la paz en este mundo y habla de un mundo en guerra. Efectivamente, en esa estamos y en ese contexto estamos. Y al lado de estos principios está el principio de la integridad territorial. Guantánamo, y ya con esto voy ya entrando, y para terminar, no extenderme mucho, es una manifestación más actual y vigente del colonialismo imperialista estadounidense sobre Cuba y sobre el pueblo cubano. Es una manifestación más de colonialismo. ¿Por qué? Porque, como bien relata Roberto en este libro, Guantánamo, las claves están en el pasado, cuando se produce, después de la guerra de la independencia y la última de todas, que culmina en el año 1898 con el Tratado de París, donde es derrotada los ejércitos españoles y la Armada Española, y se produce el Tratado de París de diciembre de 1898. Eso sí, el 20 de junio de 1898 ya se produce, por lo menos en lo que hoy conocemos terrorismo de falsa bandera, o lo denominamos así, ya con el tema del buque Maine, que supuso el pretexto de los Estados Unidos para ocupar militarmente el territorio de Cuba. ¿Qué es lo que sucede ahí? No se produce la verdadera independencia. Con el Tratado de París, lo que se produce es la salida de un imperio decadente como es el español y la ocupación del imperialismo emergente que hoy estamos viendo, de las atrocidades de las que es capaz de hacer y además como Guantánamo hoy como campo de concentración y de exterminio, donde se violan todos los derechos humanos habidos y por haber a raíz del atentado del 11 de septiembre.
septiembre de 2001 en las Torres Gemelas en Nueva York. Y cuando se produce ese Tratado de París y ocupa militarmente territorio cubano las fuerzas militares estadounidenses con un gobernador general, que Roberto hace una exposición y hace una cronología de todas estas situaciones y personajes y gobernadores y militares que tuvieron en estos iniciales momentos la responsabilidad de ocupar militarmente Cuba, pues se produce con una ocupación militar ya el debate en una asamblea constituyente que al final de forma secreta se aprueba una constitución y los Estados Unidos en el Congreso a la constitución cubana de principios de 1900, lo que se llama la enmienda Platt, que es el colonialismo ya materializado y constitucionalizado en la Constitución cubana. A través de esa enmienda Platt, que también relata Roberto, cómo se gestó, cómo se incrustó en la Constitución cubana, cómo en los años 40, a pesar de las proclamas de dejar sin efecto los tratados de relaciones exteriores con los Estados Unidos y esa enmienda, pero nunca tuvo efectividad el derogarla, sino tuvo que venir la Revolución Cubana y en 1959 crear un nuevo contexto, poner ya los pilares de la construcción de la sociedad socialista y derogar cualquier dominio imperialista sobre Cuba. Y como consecuencia de esta enmienda Platt, de este Tratado de Relaciones Exteriores, es lo que produce que la sesión, porque si no se diera la Asamblea Constituyente, Guantánamo a los americanos no dejaban que Cuba fuera independiente. Y cuando llega la revolución y vence el 1 de enero de 1959, pues sigue estando ocupada esa franja, esa bahía de la provincia de Cainamera, que es Guantánamo. Cuba, al no culminar el proceso de independencia, después de haber sido una colonia, primero de los Estados Unidos, primero de España, del Reino de España, y después de los Estados Unidos, y esta es mi teoría, esta humilde teoría, debe de iniciar ese proceso de descolonización, porque además está amparado en la Carta de las Naciones Unidas, de que uno de los principios fundamentales de la propia resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que también nombra Roberto, de 14 de diciembre de 1960, una de las luchas que se hace contra cualquier manifestación del colonialismo es el lograr la integridad territorial de un pueblo que se ha emancipado, pero que no ha logrado obtener ni ser reintegrado en su territorio todo lo que es su territorio nacional. Por tanto, estamos en un momento crucial para que, junto con la lucha contra el bloqueo económico, financiero y comercial que también someten los Estados Unidos a Cuba, que es una manera también de presionar criminalmente a la misma y supeditarla, pero que no se doblega nunca, es el tema de que no será plenamente
respetada la soberanía cubana hasta que no solo no se levante el bloqueo, sino también que se respete Guantánamo. Y la vía jurídica política, y el momento este es oportuno porque en el Comité de Descolonización de la ONU está actualmente Rafael Ramírez, miembro del gobierno revolucionario de Chávez, que fue presidente de PDVSA, de Petróleo de Venezuela. Hoy está Rafael Ramírez en el Comité de Descolonización de la ONU. Es la vía también a través de la cual, aparte de la movilización, aparte de la solidaridad internacional contra el bloqueo y la recuperación de Guantánamo por parte de Cuba, pues está también efectivamente el que se respete la soberanía y se respete por todos los pueblos de la ONU del principio de autodeterminación de los pueblos. Y efectivamente, este es el momento, creo que, de iniciar esa lucha, y además con una concomitancia también que podemos hablar de Canarias. Esa enmienda de este libro me ha hecho también reflexionar, si no, o preguntarme, si no el Estatuto actual de Autonomía de Canarias no es también una especie de manifestación de imposición colonial por parte de la metrópoli española hacia el archipiélago canario, cuando ese Estatuto de Autonomía no fue refrendado por el pueblo canario, a diferencia del vasco, a diferencia del catalán, a diferencia del gallego, e incluso hasta del andaluz. Canarias no. Me hizo recordar a esa aprobación de la enmienda Platt en esa asamblea constituyente después de la ocupación americana del territorio cubano, cuando se va el imperio decadente borbónico español, y que se hizo ese estatuto en las cañadas del Teide. ¿Por qué es una enmienda Platt ese Estatuto de Autonomía de Canarias? Aparte de no ser refrendado por el pueblo canario, sin participación al margen y desconocimiento del mismo por parte del pueblo canario, está una cuestión que es fundamental. Es ahí donde se ponen los topes electorales para que determinadas fuerzas transformadoras, revolucionarias, socialistas, comunistas, no accedieran a las instituciones del Parlamento, ni del Cabildo, ni de los ayuntamientos. El precedente antes del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Estatuto de Autonomía de Canarias es de 1982, Pueblo Canario Unido, la Unión del Pueblo Canario, Fernando Sangaceta, nuestro recuerdo a Fernando, diputado, comunista, soberanista, canario, en el Congreso de los Diputados. No querían más experiencia de la oligarquía y, por supuesto, tampoco lo quería la OTAN, fue una base de la OTAN. Y, por tanto, nos sujetan de esa forma, nos impiden ese derecho a la autodeterminación con esos topes electorales y además nos encorsetan económicamente con un régimen económico y fiscal que es para favorecer a las grandes corporaciones, a la oligarquía y a llevar a como ha llevado y actualmente sufrimos las más altas cotas a niveles socioeconómicos de miseria, de exclusión, de pobreza que hay y sufrimos en el pueblo canario. Por eso que sirva desde aquí esta reflexión, este estudio de lo que significa Guantánamo para los propios cubanos y cubanas, para el pueblo cubano, porque eso no es solo una lucha del pueblo cubano, sino también es una lucha de la humanidad por aquellos que estamos por el socialismo comunitario global, no al colonialismo, no a la guerra, sí a la paz,
Por tanto, cuando antes hablaba de los 63 años del Moncada, 26 de julio de 1953, el 28 de julio siguiente, en 1954, nace Hugo Chávez Frías. Al final se encuentran Fidel y Hugo Chávez, el ALBA, la CELAC, que la CELAC va a constituir ya una vez, ya en marcha, ya fallecido Chávez, por supuesto, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ya lo han declarado como una zona de paz. O sea, es ya un elemento fundamental para la lucha por la descolonización de Guantánamo. Como también dice Roberto en su libro, no podemos hablar de Cuba si no hablamos también de Puerto Rico. Es el otro apéndice fundamental que también quiere recuperar su libertad, su independencia. Hay presos políticos como Óscar López Rivera, Ana Belén Montes, presos en las cárceles americanas de los Estados Unidos, en las entrañas del monstruo, años y años, cuya liberación a través de la plataforma ERME, el impulso de Roberto ha sido también fundamental en esto, en la creación aquí en Canarias de ese movimiento de solidaridad por la liberación de estos camaradas, fundamental. Por tanto, este libro que nos lleve a estas reflexiones, vamos a encontrar muchas cuestiones y elementos comunes con el pueblo canario, con la situación en Canarias. La ocupación militar de Canarias es tremenda. Ahí está el campo de tiro de pájaros, lo que se está haciendo en campo. Esto fue escala del aeropuerto de Gante, concretamente, y los rodeos de operaciones de los vuelos secretos de la CIA para después llevarlos a los secuestrados a torturarlos y a exterminarlos en Guantánamo. Por eso estamos muy unidos en esto. Y estos lazos de idea, de fraternidad, tenemos que llevarlo a la práctica por la recuperación de Guantánamo, por la autodeterminación de los pueblos y, por supuesto, no quiero dejar de terminar esta, a lo mejor, intervención, pues, diciendo: viva la Revolución Cubana, viva Raúl, viva Fidel, patria, socialismo o muerte, hasta la victoria siempre. ¡Viva Chávez!